para ayudar en la práctica del tema que me asignaron, hablando del plantador como expositor, hablando del estudio de manera muy breve. No va a ser un taller de estudio, vamos a entrar a 2 Corintios 3 si el Señor quiere en un momento. Recuerden que cuando entramos al texto, observamos el texto, le hacemos preguntas al texto, estudias el contexto histórico, literario del pasaje, con la meta de entender la intención del autor original. Esa es la meta. Y de ahí explicas con precisión, aplicas. Para esto, recomendándoles algunas herramientas, puedes comprar el libro de hermenéutica de Clee, un libro naranja de Duval y Hayes. Ese es un buen libro de hermenéutica. También, y de nuevo, no es porque nos den alguna comisión los hermanos de Logos, pero Logos es una gran herramienta. Algunos de nosotros la usamos continuamente, prácticamente casi a diario, por la facilidad del acceso, la velocidad, la facilidad de transporte también. Donde quiera que estés, lo puedes ver en el dispositivo electrónico que puedas, una computadora, a veces en un teléfono. Pero Logos es muy útil y créanme que es una gran inversión. Y yo recuerdo cuando compré Logos por primera vez, si mal no recuerdo, fue a pagos. Algunos de nosotros lo hacemos a pagos y vale la pena, ahorra mucho tiempo. Puedes ver el texto original, puedes ver muchos libros de manera rápida y ayuda mucho el estar consultando libros de calidad. Por ejemplo, ahí en Logos tienes el Nuevo Comentario Americano. Nuevo Comentario Americano es un comentario que yo uso prácticamente para cualquier libro que tiene disponible el Nuevo Comentario Americano, o ahora lo están produciendo, traduciendo, y también el Comentario Exegético Evangélico. Esos dos, hermanos, junto con la Biblia de Estudio MacArthur, son pilares que les recomendamos, son muy útiles. Decía Spurgeon, lo habrán leído por ahí: háganse de mucho en poco. En otras palabras, quizás no tienes muchísimos libros, pero que tengas buenos libros, aunque sean pocos, pero buenos libros. Hay comentarios tan útiles que es como tener 10 comentarios en uno. Entonces, esto para animarlos es parte de su estudio, es parte de las herramientas. La calidad, esto es algo que hemos dicho a lo largo de los años, les puede ayudar. La calidad de tus libros determina en gran parte la calidad de tu predicación. Si tienes buenos libros, te va a ayudar a que tengas buena predicación. Desde el punto de vista de las herramientas, claro. Al final es la obra del Espíritu, cómo ha dotado a cada persona. Podemos tener los mismos libros que John MacArthur y no vamos a predicar nunca como él, ¿verdad? Entendemos eso, y no es que nos están dando gato por liebre. No le estamos diciendo, si compras Logos vas a predicar como Carballosa. Bueno, eso solo el Señor lo puede hacer, hermano, no Logos. Pero hacemos lo que está de nuestra parte para hacer nuestro mejor esfuerzo, para poder prepararnos y dar nuestra máxima, conforme a lo mejor de nuestra capacidad, esforzarnos por honrar al Señor con la responsabilidad que nos ha dado. Entonces, estos son algunos libros y les puede ayudar entonces en su estudio. Y siempre, hermanos, también obviamente libros que publica Ligonier, tienen muy buenos libros, pero siempre en todo libro, ya saben, como los de Berea, Hechos 17:11, con una actitud humilde, recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es, evaluando todo a la luz de la palabra de Dios conforme a lo mejor de nuestra capacidad. Muy bien, entonces esperamos eso les ayude. Y también en el área de la preparación, de nuevo, no porque me paguen, simplemente tratando de ayudarles. Por lo menos hay 6 opciones que podríamos recomendar. Puede haber más, no quiere decir que no hay otras, pero las que están a la mano, que conocemos mejor, de lugares donde se pueden preparar para poder capacitarse para estudiar y de esa manera entender y aplicar el texto a su vida y proclamarlo. Recuerden, entre mejor capacitados estemos, hermanos, por la gracia de Dios, mejor podemos servir a los hermanos. Recuerden ahí el Señor como lo dijo: bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Recuerdan? Entonces, la madurez espiritual de la congregación que estás plantando, la congregación que sirves, no va a sobrepasar la madurez espiritual de sus pastores. Entonces,
Entre mejor preparado estés, más te va a ayudar a entender la palabra, va a ser más fácil estudiarla, entenderla, aplicarla, ayudar a tu familia, ayudar a la iglesia y preparar a otros. De nuevo, entendemos que algunos no pueden tener el privilegio de ir a algún seminario, pero en la medida de lo posible, hermanos, consideren opciones. Por ejemplo, en línea está CEPE México, CEPE Global. Pueden ir también a Nogales, que está anclado ahí a CEPE. Está también IDEAR, Instituto de Expositores de Argentina, otro en línea. Tienen también Seminario Bíblico Palabra de Gracia en línea. Tienen también el Seminario de Bautista del Sur, Southern, en línea también tienen. Tienen también Master Seminary, por ahí hay unos folletos entrando aquí al área de exposiciones, la primera a la derecha. Ahí nos dejaron poner unos folletitos del seminario y de la universidad. Hay programas en línea también, ahí presencial, si el Señor permite, y si no, buscar en línea. Y estas opciones les pueden ayudar a diferentes niveles. Y dices, hombre, pero pues yo ya tengo 70 años, no tengo ni acabé la primaria. No importa, hermanos. Si tienen el deseo, si el Señor les permite, inscríbanse, busquen para que puedan solicitar admisión. Y dices, es que no me alcanza. Busca, porque así como vieron a nuestro querido hermano Dan, que este ministerio de Planted se esfuerza por ayudar, también estas escuelas que les comento quieren ayudar y pueden ustedes solicitar y de esa manera pueden servir mejor al Señor. Muy bien, bueno, ya bastantes anuncios, hermanos. Ahora sí, bueno, vamos a 2 de Corintios 3 para regresar a nuestro estudio. 2 de Corintios 3, vamos a leer el texto que planeamos cubrir a continuación. 2 de Corintios 3, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero vamos a leer el texto y leemos desde el versículo 1 para recordar lo que estudiamos anoche. Vamos a leer todo el capítulo. 2 de Corintios 3. Dice aquí la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Oremos. Padre, reconocemos que es solo tu Espíritu el que nos puede dar entendimiento. Oramos porque nos lo concedas para tu gloria, para entender las maravillas de tu ley en este texto. En Cristo Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que aquí en 2 Corintios 3 dijimos que estamos viendo dos muestras del poder del Espíritu mediante el nuevo pacto que te motivan a predicar. Estamos aplicando estas verdades al plantador de iglesias como expositor. Y anoche empezamos a ver en primer lugar la capacidad del Espíritu en el nuevo pacto. Esa fue la primera de las dos muestras del poder del Espíritu mediante el nuevo pacto que te motivan a predicar. La capacidad del Espíritu en el nuevo pacto, versículos 1 al 6. Y recuerdan, en el versículo 1 explicamos que aquí Pablo estaba siendo difamado, y en el 1 dijo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. No es que él quería exaltarse a sí mismo, y él dijo, no nos vamos a recomendar, no nos vamos a defender. Al contrario, versículo 2, ustedes, usando aquí la ilustración de que los corintios eran como cartas, ustedes, corintios, sus vidas transformadas por el Espíritu a través del Evangelio que predicamos, es lo que certifica que somos genuinos, que Dios nos ha llamado, Pablo dijo. Y esto, versículo 4, le dio confianza a Pablo, ver las vidas transformadas de los corintios, ver la obra del Espíritu en ellos. Pero agregó en el versículo 5, aclaró que esa capacidad que tenía para predicar no era de él, el origen no era él, sino, versículo 5, su competencia proviene de Dios. Y en el 6 concluimos anoche, observen el 6, hablando de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Explicamos que somos ministros, somos servidores, somos como repartidores. Simplemente nuestra responsabilidad es tomar lo que Dios ha escrito en su palabra y entregarlo de manera intacta, no alterar, no quitar, no añadir. Entonces aquí nos quedamos y continuamos versículo 6. Vean el texto de nuevo, hermanos. El cual, hablando de Dios a sí mismo, nos hizo ministros competentes. Detengámonos ahí. Competentes, quiere decir de nuevo capacitados, suficientes, aptos. Aquí Pablo respondió a la pregunta que hizo en 2 Corintios 2:16 cuando dijo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En términos definitivos, hermanos, esta es la idea. Escucha, ¿quién capacita a hombres para predicar su palabra? Dios. Esa es la idea aquí del versículo 6, veanla de nuevo. El cual, hablando de Dios a sí mismo, nos hizo ministros competentes. Él lo hizo. Dicho de otra manera, ¿quién capacita a hombres para predicar su palabra, para plantar una iglesia? Dios. Ya habíamos visto esto en el versículo 5, pero recuerden que en el versículo 6 Pablo está dando más detalles. Y vean al final del versículo 6, Pablo dijo, Dios nos hizo ministros competentes. Vean el texto de nuevo, en el 6, el cual, hablando de Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, aquí tienen una frase donde tenemos que acampar. Esta frase de un nuevo pacto la tenemos que entender porque está en el texto, pero también nos ayuda a tener una perspectiva desde el punto de vista de este texto única para la plantación de iglesias. Vean esa frase en el 6, un nuevo pacto. Pablo era, según el versículo 6, un agente, era un proclamador del nuevo pacto. Esa frase nuevo pacto, queremos desempacarla. Tenemos planeado hacerlo. En resumen, el nuevo pacto, ya explicamos anoche, se refiere al Evangelio de Cristo. Ahora,
Cristo inauguró el nuevo pacto. Profundicemos un poco aquí. Esto lo vemos en Hebreos 9:15. Ahí en Hebreos 9:15 vemos que Cristo inauguró el nuevo pacto y Pablo lo administró. Eso hacemos también nosotros. Administramos el nuevo pacto al mantenerlo intacto y al repartirlo tal como el Señor lo ha establecido en su palabra. Ahora, tenemos que aclarar algo. El nuevo pacto es primordialmente para la nación de Israel. El nuevo pacto Dios lo diseñó en primer lugar para la nación de Israel. Esto lo vemos ahí en Jeremías 31, 31 al 34. También en Ezequiel 36, 25 al 31. Entonces, el nuevo pacto el Señor lo diseñó para la nación de Israel, pero el Señor lo estableció, digamos, lo ratificó con su muerte. Y esto lo vemos, recuerdan ahí en Mateo 26, 28, cuando el Señor estableció la cena del Señor, tomó la copa que usaban, una de las copas que usaban en la Pascua, y dijo: esta copa es la nueva, es la copa del nuevo pacto en mi sangre que ¿recuerdan? Vosotros es derramada. Ahora, como lo vemos aquí en 2 Corintios 3, entonces, en resumen, el nuevo pacto el Señor lo inauguró, lo ratificó, empieza en la cruz. A partir de ahí empieza el nuevo pacto. El nuevo pacto cumple, Cristo es el que cumple, reemplaza el antiguo pacto, también conocido como la ley, también conocido como la ley de Moisés. Cristo cumple la ley, Cristo reemplaza el antiguo pacto por el nuevo pacto, lo inaugura en la cruz. Y escuchen, aunque está diseñado por Dios primordialmente para la nación de Israel, y lo va a cumplir el Señor con la nación de Israel, como lo vemos aquí, la iglesia también participa del nuevo pacto gracias a la muerte de Cristo. Esto lo vemos aquí en 2 Corintios 3, 1 Corintios 11, y de nuevo, hermanos, como todo pacto de la Escritura, este pacto es primordialmente para la nación de Israel. Dios lo cumplirá a Israel cuando lo salve, después de la tribulación futura de 7 años, cuando Él regrese, en Apocalipsis 19, y como dice Romanos 11, 25 al 27. Muy bien, ahora, esto es simplemente para darles un panorama breve, general, resumido, condensado de lo que es el nuevo pacto. Pero aquí, para efectos de nuestro estudio, viene lo bueno en términos de aquello en lo que queremos enfocarnos. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? ¿De qué trata? Cuando hablamos de pacto, es un compromiso que el Señor hace. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Podemos resumirlo en 4 bendiciones. 4 bendiciones que vemos de nuevo: Jeremías 31, 31 al 34, Ezequiel 36, 25 al 27. Pueden consultar esos pasajes. Por ejemplo, con la Biblia de Estudio MacArthur tienen muy buenas explicaciones resumidas, concisas, al punto. Ahí sí me pagan por decirles eso. No, no es cierto, hermano. Me pagan por traducir, que es un honor. Pero, hermanos, que quede claro, esas traducciones, esos sermones del hermano MacArthur son así como estar en un avión así de esos grandes, así de doble piso, volando 41,000 pies de altura. Pero esto es un sermón personal, hermanos. Es como un avión de hélices que está volando a 1000 metros, una cosita y un mosquito comparado con ese avión que es MacArthur, hermano. Entonces, no esperen que están oyendo aquí un sermón de MacArthur, que quede claro, este es un sermón de un mortal, de un hombre semejante a vosotros. Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? Podemos resumirlo en 4 bendiciones. 4 bendiciones de nuevo que vemos en Jeremías 31, 31 al 34, Ezequiel 36, 25 al 27. Número 1, primera bendición de 4. Esto es lo que Dios promete en el nuevo pacto. En primer lugar, Israel, pero repito, nosotros participamos de ese pacto. En primer lugar, Dios le dará una nueva naturaleza a los israelitas. Dios le dará una nueva naturaleza a los israelitas.
En una palabra, los regenerará, los regenerará. Esto se ve en el lenguaje, recuerdan que voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Esta nueva naturaleza, esta regeneración, este nuevo nacimiento se manifiesta en deseos nuevos por obedecer, en ser dóciles al Señor. Número 2, no solo regeneración, sino en segundo lugar relación. Relación. Y podemos resumir estas 4 bendiciones del nuevo pacto en 4 R's para facilitarlo: regeneración, relación, remoción y finalmente residencia. Vamos a explicar eso. En primer lugar, entonces, regeneración. En primer lugar, regeneración. En segundo lugar, relación. Relación. ¿Qué quiere decir eso? Dios prometió que los israelitas iban a tener una relación personal íntima con el Señor. Una relación personal íntima con el Señor. A eso se refiere esa frase: yo seré a vosotros por Dios. ¿Recuerdan allí en esos pasajes del Nuevo Pacto en Jeremías 31 y Ezequiel 36? Entonces, regeneración. ¿Todo bien ahí, hermanos? ¿Está bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, en primer lugar, regeneración. Después, relación. Número 3, remoción. ¿Qué quiere decir eso? Remoción de pecados. Esto es, que el Señor les perdonaría sus pecados de manera permanente. Perdón de pecados permanente. Y no me acordaré más de vuestros pecados. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Entonces, regeneración, relación, remoción y número 4, residencia. ¿Residencia de quién? Del Espíritu Santo. El Señor promete a la nación de Israel que les va a dar su Espíritu para que viva dentro de ellos. Este es el lenguaje de Jeremías, de Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Ahora escuchen esto. Aquí en 2 Corintios 3, y repito, como lo vemos también en 1 Corintios 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor y habla del nuevo pacto en relación a la iglesia local ahí de Corinto, que se aplica a toda iglesia local a lo largo de la época de la iglesia que comenzó en Hechos 2, en Pentecostés. Aquí en 2 Corintios 3 y en 1 Corintios 11 vemos que a pesar de que no somos la nación de Israel, Dios en su gracia nos concede, como la iglesia, el cuerpo de Cristo, constituido de gentil y judío creyente, de nuevo desde Hechos 2, nos concede participar del nuevo pacto. Entonces, nosotros, todo creyente, disfruta de estas 4 bendiciones. Disfruta de que hemos sido regenerados por el Espíritu en primer lugar, que tenemos una relación con Dios, que nuestros pecados han sido removidos, han sido quitados, y disfrutamos de la residencia del Espíritu en nosotros. Esto, hermanos, es una bendición incomparable. Esto lo celebramos cada vez que celebramos la cena del Señor. Esto nos ayuda a quitar una perspectiva equivocada, a veces por ignorancia, a veces por nuestro pecado, francamente, de que viene la cena del Señor y decimos: uy, esto otra vez este ritualito, ¿qué es esto otra vez? Hay que entrar a la predicación, hay que cantar otra vez. Hermanos, este es un privilegio, obviamente es una ordenanza, pero esto es lo que celebramos en la cena del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos que el Señor nos ha en primer lugar regenerado, nos ha dado deseos nuevos, por eso ya no disfrutamos el pecado. Hay un placer temporal en el pecado, todavía sí, debido a que todavía hay deseos pecaminosos en nosotros, pero ya la constante en nuestra vida no es el deleite en el pecado como cuando no éramos salvos. Ahora, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dijo Pablo.
Ahora, lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago, en Romanos 7. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Eso celebramos en la cena del Señor. Pero además, hermanos, también celebramos que no solo el Señor nos ha regenerado. Recuerden, este paquete cuádruple de bendiciones resumidas del nuevo pacto, no solo que nos ha regenerado, sino también que nos ha dado una relación personal con Él. Tenemos una relación íntima con el Señor, lo conocemos, y esa palabra conocemos en la Escritura usada en relación a la salvación se refiere a un conocimiento íntimo. Por eso podemos clamar Abba, Padre, porque Dios nos ha hecho participantes del nuevo pacto. Por eso podemos orar al Señor en cualquier momento, por eso podemos orar sin cesar y tener el acceso directo, la confianza, por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos una relación personal con Él. Clamamos Abba, Padre. Y encima de eso, hermanos, no solo regeneración y relación, sino remoción. Nuestros pecados han sido perdonados de manera permanente, pasados, presentes, futuros. Por eso tenemos el cielo garantizado por la gracia de Dios. Y finalmente, hermanos, otra vez regeneración, relación, remoción y también residencia. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto es impresionante. Por eso, por su gracia, podemos ser llenos del Espíritu. Por eso en nuestra lucha diaria, como dice Gálatas 5:16, los deseos de la carne son contra el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso, por la gracia de Dios, podemos sobreponernos a la tentación, no de manera perfecta, porque todavía hay deseos pecaminosos en nosotros. No será perfecta nuestra conformidad al Señor, a su palabra, sino hasta que estemos en el cielo. Pero mientras tanto, la constante en nuestra vida, hermanos, es de poder resistir la tentación, andar en el Espíritu, y no solo externamente abstenernos de pecar, sino también internamente. ¿Por qué anhelamos ni siquiera pensar? ¿Por qué anhelamos ni siquiera tener un pensamiento pecaminoso? Porque el Señor nos ha regenerado y el Espíritu vive en nosotros. ¿Por qué anhelamos, como nos explicaba Joel hace un momento, imitar a Pablo ahí, que en nuestro ministerio, al pastorear, plantar iglesias, predicar, ¿por qué anhelamos que lo que hacemos no sea para llamar la atención a nosotros, ni para sacar ventaja del privilegio que Dios nos da de predicar su palabra, ni de buscar ningún tipo de pecado, de satisfacer algún deseo pecaminoso? ¿Por qué nos preocupa incluso evitar deseos, motivos, pensamientos pecaminosos tanto, además de evitar el pecado externamente? ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo. Porque el Espíritu vive en nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso decimos que es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y hermanos, ver esta bendición incomparable de que el Señor en su gracia le concede a un pecador que salva mediante la fe arrepentida en Cristo estas bendiciones solo por la obra de su Espíritu, esta relación con Dios, quitar nuestros pecados y que el Espíritu vive en nosotros. Recuerden, hermanos, la plantación de iglesias contribuye a esparcir estas bendiciones del nuevo pacto. Esto es, hermanos, fabuloso. ¿Se dan cuenta de la perspectiva que esto nos da al plantar iglesias? Claro, sí contribuye. Parte de la bendición de que el Señor salve a alguien, parte de la manera en la que el Señor usa la plantación de iglesias es para rescatar a pecadores del infierno eterno que todos merecemos, es cierto. Pero vean ustedes, hermanos, que conforme estamos involucrados en la plantación de iglesias, estamos involucrados en esparcir, en repartir estas bendiciones. ¿Se dan cuenta? De que haya gente que el Señor regenere, establezca una relación personal con Él, quite sus pecados y que se vuelvan
templos del Espíritu Santo. Impresionante. Por eso Pablo dijo, en parte, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quiénes somos nosotros? Vasos de barro, incompetentes como vimos, pecadores que incluso regenerados, aunque regenerados todavía luchamos con el pecado. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos dé el privilegio de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que en su soberanía Él salve a otros y los regenere y perdone sus pecados y establezca una relación con Él y los haga templo de su Espíritu? ¿Quiénes somos nosotros? Que por cierto, hermanos, como una aplicación al margen, por eso es imposible que un cristiano sea poseído espacialmente, físicamente por demonios. Es imposible, porque somos templo del Espíritu Santo. Imposible. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo no comparte su cuarto con nadie. El Espíritu Santo no comparte recámara, no comparte su cuerpo con nadie, el cuerpo de un creyente genuino. Y vean, hermanos, versículo 6, regresando al texto. De nuevo, tomamos el tiempo para hablar de esto porque es algo muy rico que nos ayuda a tener una perspectiva tan rica, tan motivadora, conforme estamos involucrados en la predicación de la palabra al plantar iglesias. Vean aquí ahora, versículo 6, Pablo hace una diferencia. Versículo 6 dice, hablando de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y observen una diferencia, no de la letra, una pausa ahí, no de la letra. ¿Qué significa esto? Se refiere al antiguo pacto, se refiere a la ley mosaica, lo que llamamos la ley, todos esos mandamientos que el Señor dio de Éxodo en adelante prácticamente hasta Deuteronomio, aunque Deuteronomio fue una explicación y aplicación de la ley. Prácticamente la letra aquí en el versículo 6 se refiere a la ley, y podemos decir que se refiere a la ley resumida en los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos, resumen, condensan todos los demás mandamientos que el Señor le dio a Israel, ahí desde Éxodo hasta Levítico, para ser más precisos, porque Deuteronomio es una explicación y aplicación de la ley. Entonces, hermanos, versículo 6, la letra se refiere a, podemos decirlo así, a la ley mosaica resumida en los 10 mandamientos. Es la ley. La letra se refiere al antiguo pacto. Dices tú, ¿de dónde sacaste esto? Versículo 14, véanlo. Bombardeen, cuando estén estudiando, bombardeen el texto con preguntas. Vean la respuesta aquí. No es que me lo saqué de la manga, me lo inventé, no. Versículo 14, ahí está. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En un momento lo vamos a ver, si el Señor quiere, con mayor claridad. Entonces vean la diferencia aquí entre el antiguo pacto resumido en los 10 mandamientos y aquí vean el nuevo pacto. Versículo 6, regresen ahí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, esto es, no de la ley resumida en los 10 mandamientos, sino del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu aquí? El Espíritu, versículo 3, del Dios vivo. El Espíritu, versículo 6, es el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que lo que distingue primordialmente al nuevo pacto es el Espíritu Santo. Lo distingue, a diferencia, escuchen, del antiguo pacto resumido en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se distinguen porque era la ley escrita. Y lo que distingue aquí en 2 Corintios 3:6 al nuevo pacto es al Espíritu. Y escuchen, hermanos, esto es para darles una ilustración, aquí la tienen, de cómo cuando por la gracia de Dios somos cuidadosos en estudiar para entender la intención del autor original, el texto, por la gracia de Dios, lo entendemos correctamente.
Habiendo entendido esto, vean, llegamos a una de las frases más malinterpretadas por mucha gente, a veces bien intencionados, pero vean ustedes la siguiente frase al final del 6. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto no quiere decir, como algunos dicen, de nuevo, a veces de manera bien intencionada pero ignorante, a veces algunos de manera deliberadamente mala. Decir aquí en el versículo 6 que la letra mata, mas el espíritu vivifica, no quiere decir que estudiar la Biblia mata. Y por eso no hay que estudiar la Biblia, no hay que preparar sermones, hay que esperar que el espíritu nos, de alguna manera, venga algo a nuestra mente, lo que se nos ocurre y predicamos y concluimos, ese es el espíritu. La letra mata, no estudies. En base a lo que hemos visto en el texto, ¿eso es lo que quiere decir? Por supuesto que no. O la letra mata, otra interpretación equivocada, como algunos lo han dicho. No, es que interpretar la Biblia de manera literal mata, el espíritu vivifica, necesitas encontrar ahí el significado oculto detrás del texto. No. Entiendes la palabra de manera literal, natural, como está escrita, de nuevo, como la habría querido el autor original que la entendiera la audiencia original. No la tomas, no la entiendes de manera figurada, a menos de que el contexto, algo ahí en el pasaje lo indique, o de hecho de manera directa dijo, como dijo el Señor en las parábolas, les dio una parábola. Quiere decir que es una historia de la vida cotidiana que inventó el Señor para darnos principios espirituales. O el reino de los cielos es semejante a, ya veo. Entonces es una ilustración. ¿Se dan cuenta? Pero si no la tomamos de manera literal, natural, como si tu esposa te manda un texto y te dice, mi amor, cuando regreses tráete leche, por favor. Es literal, ¿no? Pasas al súper y compras leche. No es que, leche, ¿qué me habrá querido decir? Leche. Señor, dame, ¿qué quiere decir esto? Leche. Profundo, hay que ver el significado espiritual. Leche quiere decir que le lleve algo blanco, un vestido blanco, porque la leche es blanca. Claro, sí, mi amor, te compro tu vestido. No, hermanos, no interpretamos la Biblia así. No. Entonces, aquí dice versículo 6, porque la letra mata. De nuevo, ya explicamos a qué se refiere aquí el versículo 6, la letra. A la ley, al antiguo pacto. La letra mata, esto es el antiguo pacto, la ley mosaica, la ley mata. ¿Por qué? Porque escuchen esto, porque nadie puede cumplir la ley de manera perfecta. Y si no cumple la ley de manera perfecta, es pecado, y la paga del pecado es muerte. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por el conocimiento de la ley, por la ley viene el conocimiento del pecado, ¿recuerdan? Lo dijo ahí Pablo en Romanos 3:20. Déjenme ver si se los dije bien, no haya salido ahí Primera de Contreras 2:2 y es apócrifo, eso no santifica, eso perjudica. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La paga del pecado es muerte. Gálatas 3:10 igual, hermanos, hablando de cómo si no cumples de manera perfecta la ley, estás pecando y la paga del pecado es muerte. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando te encuentras con alguien, estás evangelizando y te dice que puede llegar al cielo por sus obras, Gálatas 3:10, muy bien, tienes que obedecer todas las cosas escritas en el libro de la ley, todo. Y eso quiere decir no solo afuera, sino de adentro. Como el Señor dijo, no cometerás adulterio. Pero yo digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien, quieres ir al cielo, muy bien. Tienes que obedecer la ley de manera perfecta, afuera y desde tus deseos, pensamientos. Si tus pensamientos no son perfectamente santos, tus deseos no son santos, tus actos no son santos, todo el tiempo mereces el infierno.
¿Cuál es el requisito para llegar al cielo? Reducido en una palabra: perfección. Sed santos como yo soy santo. ¿Cuál es el requisito para llegar al cielo? Para entrar al cielo: ser igual de perfecto que Dios, ser igual de apartado del pecado que Dios. ¿Quién puede? Nadie, nadie. Por eso necesita venir Dios mismo, morir en la cruz, y necesita Dios tratarnos como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo, y a Él en la cruz lo trató como si hubiera vivido nuestra vida de pecado. ¿Se dan cuenta ustedes de la sabiduría perfecta de Dios? Entonces, hermanos, por eso dice, regresando a 2 Corintios 3:6, la letra mata. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, la ley, nadie lo puede cumplir de manera perfecta, y no cumplirlo de manera perfecta es pecado, y la paga del pecado es muerte. De nuevo, hermanos, por eso la ley es una excelente herramienta para evangelizar. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Apunta al Señor Jesucristo, muestra la santidad de Dios, muestra nuestro pecado. Y otra vez, amarás, si no amarás al Señor, si tienes dioses ajenos delante de Él, muerte. Si robas, simplemente codicias, anhelas tener lo que no es tuyo, muerte, 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 muerte. Y esa es la idea, que el pecador quede ahí en la esquina, y por la gracia de Dios llegue al punto como el publicano que diga: Dios, sé propicio a mi pecador, no puedo, merezco el infierno, porque tú demandas perfección para ir al cielo, y si no soy igual de perfecto, merezco el infierno, merezco el infierno. No puedo ofrecerte nada más que mi pecado. Aún lo mejor que te puedo ofrecer es detestable a tus ojos, está manchado por pecado. Por eso la letra mata. La letra mata. Nadie puede cumplir la ley de manera perfecta. No la cumples de manera perfecta, entonces eso es pecado. La paga del pecado es muerte. Pero vean la diferencia, versículo 6 al final. Mas el Espíritu vivifica. El Espíritu, ya explicamos aquí en el versículo 6, el Espíritu es el nuevo pacto. El nuevo pacto vivifica. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a la persona, y a través de su presencia en nuestra vida nos capacita para cumplir la voluntad de Dios y transformarnos a la imagen de su Hijo. Eso es Romanos 8:11, 2 Corintios 3:7, lo veremos en un momento. Y hermanos, la plantación de iglesias contribuye a esto. Vean qué privilegio. Hermanos, anhelamos que más gente sea regenerada, que más gente tenga una relación con Dios, que sus pecados sean perdonados y que el Espíritu vive en ellos. En otras palabras, que disfruten de las bendiciones del nuevo pacto. ¿Y cómo podemos contribuir a esto? Estudiando, de nuevo, para entender correctamente lo que el Espíritu quiso que entendiera la gente a la que le escribió un pasaje dado, y después simplemente explicando y aplicando eso, confiando en que el Espíritu Santo es el único que puede hacer que los que oyen entiendan su palabra, y de esa manera contribuimos a que iglesias locales sean plantadas. Bueno, vamos a detenernos aquí, es un buen momento.